Julie, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén le saludamos. Buenos días a ambos, gracias por la entrevista. Y vamos a comenzar preguntándole eso, ¿sí? Más o menos, ¿debe haber algún registro, Julie, de cuántas casas patrimoniales más o menos tenemos en la ciudad de La Paz y cuál es la situación de estas casas? Bueno, en el centro histórico tenemos alrededor de más de 500 inmuebles registrados con un valor patrimonial y obviamente el estado es notable, ¿no? Su estado de conservación de muchos de los inmuebles están totalmente deteriorados. Y un gran ejemplo que hemos visto el día lunes, empezando el 1 de abril de este mes, es la situación con la que nos hemos encontrado del desplome de una de las fachadas del inmueble que tiene un valor patrimonial como categoría B, que se encuentra en la avenida Illimani, y bueno. Ahora, ¿qué implica categoría B, Julie? A ver, para que también la gente nos entienda. Sí, por favor. Existen 3 tipos de categorías dentro del municipio. Tenemos la categoría A, que es el valor monumental, que tenemos muchos edificios con ese ejemplo. Tenemos el Palacio de Gobierno, tenemos diferentes inmuebles. El valor monumental significa que todavía conserva las características según sus procesos constructivos originales de la época. Y el valor B, que es el valor patrimonial, que en su mayoría son estos inmuebles que vemos en el centro histórico. Y por último tenemos el valor C, que es el valor C de integración. No son cuando ya tal vez no queda mucho del inmueble, simplemente algún vestigio o simplemente tal vez la fachada. Son las 3 características que tenemos o denominaciones que tenemos dentro de las categorías en el municipio. De esas Entonces, más de... en el caso del inmueble que ha sufrido desplome, tiene la categoría B. Valor patrimonial. Julie, de esas más de 500 casas patrimoniales o edificios patrimoniales, ¿cuántas están en riesgo si tienen un registro? No hay registros exactos por una razón muy obvia. Los propietarios, al ser inmuebles que son privados, ¿no? Entonces el ingreso se dificulta cuando el municipio quiere hacer un monitoreo. Ayer mismo también se informaba que en el caso de nosotros, que somos la unidad de patrimonio, todo el tiempo estamos coordinando con la subalcaldía centro, en este caso, ya que los inmuebles, en su mayoría que tienen mayor deterioro, se encuentran dentro del centro histórico. Dentro de la subalcaldía tenemos una dirección, ¿no? que es la Dirección de Fiscalización Predial. Mediante ellos se realizan las notificaciones cuando hay construcciones que no tienen la otorgación del permiso, cuando vemos que hay un riesgo inminente de un colapso, entonces hacemos una coordinación. Cuando hacemos el monitoreo, generalmente los propietarios no nos dejan ingresar a sus inmuebles en la totalidad. Entonces, hacer un análisis técnico, una evaluación completa, integral de los inmuebles es un poco difícil. Ahora, ¿no hay norma que pueda obligar a los propietarios a que las autoridades de patrimonio puedan hacer seguimiento a la preservación de estos edificios? Claro que sí, tenemos la 530, que es la ley nacional, tenemos la 265, que es la municipal, y dentro de la 265 nosotros tenemos el reglamento de protección, ¿no? Tenemos un reglamento y asimismo dentro de nuestra normativa tenemos los parámetros y los lineamientos para tipos de intervención según categoría. La misma normativa nos dice qué tipo de intervención se podría hacer, si es A, si es B, si es C. La misma normativa nos dice que el principal custodio del inmueble patrimonial propietario tiene el deber de preservar el valor patrimonial, la integridad de estos mismos físicamente, y asimismo la unidad de patrimonio del municipio brinda asesoramiento técnico a solicitud de los propietarios, y también se realizan diferentes tipos de intervenciones para realizar una evaluación de estos, ¿no? Ahora, la comuna tiene
presupuesto para preservar esto o es que el propietario tiene que hacer uso de sus gastos para cuidar? Porque vemos gran parte de estas viviendas patrimoniales que se caen, están deshabitadas, Julie. Aparentemente están deshabitadas, pero si hacemos una evaluación de lo que es el centro histórico, muchos de los inmuebles no es que están deshabitados, en su mayoría están en alquiler o en anticrético, y es algo que hemos podido ver en el inmueble que se ha desplomado. ¿Qué quiere decir? Hay dos propietarios, son dos hermanos. Les pongo el ejemplo para que se pueda entender, pero tienen anticrecistas. En el momento cuando a ellos se les ha dado el visto bueno del proyecto en la gestión 2023, en el mes de agosto, ellos tenían que iniciar las gestiones ya de permiso de construcción, lo cual tarda 3 a 5 días en las plataformas CERMAT. Y ellos indican que no han podido iniciar esto porque no han podido hacer el retiro de esos anticrecistas, ¿no? El desalojo de estas personas. Me parece que en su mayoría de los inmuebles patrimoniales, y de acuerdo a mi experiencia, hay mucho conflicto interno en las viviendas. Tenemos casos donde hay hasta 10 familias que viven en un inmueble patrimonial y no quieren salir, ¿no? Ya ellos ya tienen posesión de estos inmuebles, y es un poco conflictivo porque cuando el propietario en algunos casos no vive en el departamento, vive en otro departamento o en el exterior y quiere invertir en un inmueble patrimonial, se dificulta al momento del desalojo de estas personas, y la inversión que se quiere hacer en los inmuebles patrimoniales se queda truncado, ¿no? Ahora, Julie, nosotros acá tenemos la impresión, y usted seguramente con su experiencia puede decirnos si sí o no, dos cosas. Una, de que realmente los propietarios la tienen descuidada o esperan que se caiga, porque como son lugares céntricos, de repente más negocio es después levantar un gran edificio, ¿no es cierto? Uno. Y lo otro, que están esperando que el Estado sea el que les diga, bueno, ya si no puedes solucionar tu problema, te lo hago yo y además te lo arreglo, lo vamos a poner así bonito, qué sé yo. Tenemos esa impresión. ¿Estará pasando eso también, Julie? Sí, la percepción que se tiene no es irreal, ¿no? Es una realidad que tenemos, y no solamente en el municipio de La Paz. Para aquellos que conocen igual la ciudad de Potosí, tenemos bastantes inmuebles patrimoniales, y es muy común que el mismo propietario remoje las paredes, ¿no? Las dejan con una manguera toda la noche hasta que lo debilitan, o van picando la parte inferior hasta que ya debilitan al muro, su estructura, y se va deteriorando mucho más rápido. Ahora bien, ustedes al inicio decían que hay inmuebles, claro, que ya tienen más de 100, 150 años, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos que sí son desde la colonia, otros que son más republicanos, o inicios de siglo. Tenemos inmuebles que tienen una construcción, una data de los años 40. Entonces, tenemos no solamente ese tipo de estilos arquitectónicos, hay muchos ejemplos en la ciudad de La Paz, pero la población desconoce el valor de los mismos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando constantemente en la difusión de esto para que ellos puedan también tener conocimiento y el valor de la historia que tenemos en el municipio de La Paz, para poder entrar en una razón de que tenemos que preservar los inmuebles que ya cada vez son menos, ¿no? Ya poco a poco están desapareciendo. Y a referencia a lo que decían, de que sí, muchos de ellos quieren construir edificios de más de 10 pisos. Lo que pasa es que muchos inmuebles empiezan a construirse sin un permiso de construcción. Se saltan por completo la normativa. Cuando ya son notificados y se inician los procesos administrativos por parte de las subalcaldías, y las multas, claro, son bastante pesadas, ¿no? Entonces, la falta de información de que sí existen normativas, que existen parámetros para construir, es algo que es muy obvio que la gente desconoce. Y la gente piensa que porque tienen un inmueble patrimonial nunca lo van a poder tocar, y lo tienen en abandono, y no es así. Ahora, la misma normativa nos dice que se puede implementar incluso materiales modernos para poder preservar el patrimonio del municipio. Claro que sí. A ver, Julie, para preservar un inmueble patrimonial, yo creo que como tiene ese título,
el Estado, en este caso el gobierno municipal, tendría que tener un presupuesto, porque dejarlo todo al propietario sería una responsabilidad enorme, porque al propietario le estará importando de que se preserve ese inmueble y al contrario debe estar pensando en construir algo más moderno, por un lado. Por otro lado, dice la norma, usted conoce muy bien seguramente, que por ejemplo en esta vivienda patrimonial, que tengo que preservarla, estará prohibido en adelante construir un edificio. Porque si hay esa prohibición, entonces en vez de socavar los muros, en vez de remojar las paredes para que se caiga, entre comillas, naturalmente, ¿no? Lo cuido. Puede ser. Porque, a ver, la Casa Goitia, otros edificios antiguamente han preservado el muro frontal, pero por detrás han construido edificios modernos, como dice también Julie. ¿Hay esas previsiones en la norma, Julie? Claro que sí. Dentro del municipio, toda solicitud que llega a la unidad de patrimonio, posteriormente de su análisis técnico, incluso la documentación de interés legal por parte del propietario, porque cabe aclarar que la documentación para cualquier solicitud la tiene que presentar el propietario, ¿no? Y tenemos casos donde no viene el propietario directamente, viene el futuro comprador sin un interés legal, o vienen inmobiliarias que obviamente están con la intención de demoler un predio, ¿no? Un ejemplo. Claro. Entonces, es necesario que nosotros expliquemos cuáles son los procedimientos. Cuando a nosotros ya nos llega y se hace una evaluación del inmueble patrimonial, se determina y la norma nos dice que se puede hacer la zonificación del área que se va a preservar y de la área que se va a renovar. ¿Qué quiere decir? La preservación, y pongo el ejemplo del caso del día lunes, ya tenía un proyecto con visto bueno. Ya se tenía un área que ellos tenían que preservar, era la crujía en L. La crujía es parte del bloque principal de un inmueble patrimonial y ellos ya tenían un área a renovar que era en la parte posterior. ¿Qué quiere decir? Que ya se les había dado normativa a ellos para que puedan mejorar su inmueble, preservar su inmueble y no se limita al progreso de un edificio nuevo de acuerdo a las necesidades del propietario. El propietario, si tiene la necesidad y ve lo conveniente de poder crecer con un edificio y demás, se puede hacer. Para eso está la unidad de patrimonio, donde se hace esta identificación de áreas y posteriormente se remite a la Comisión del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales, donde ahí se emite el visto bueno de estos proyectos y ya con eso el propietario podrá gestionar su permiso de construcción, el permiso de obras menores, el permiso de la demolición controlada cuando existe riesgo, como había el caso del día lunes, ¿no? Porque en el caso que hemos visto en la avenida Illimani, ellos ya tenían un área que tenía que ser demolida. Claro. Y los propietarios ya habían presentado dentro de su proyecto un plan de contingencias para su demolición. Ellos ya tenían todo, ¿no? Entonces, simplemente no han seguido los pasos ya para sacar el permiso de construcción, que eso les habilitaba ya iniciar los trabajos correspondientes. Ahora, ¿hay sanciones previstas en casos de negligencia como el que aparentemente ocurrió en la construcción que cayó el lunes? Dentro de nuestra normativa existen, ¿no? Diferentes tipos de infracciones que van de la mano, como les decía, con las subalcaldías, que son con los fiscales prediales, que de acuerdo a la evaluación que se hace y a las recomendaciones que nosotros damos, según el daño que se ha causado a estos inmuebles patrimoniales, ya se inician los procesos administrativos correspondientes a los propietarios. Cuando ellos inician los procesos, se hace una verificación de antecedentes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros presentamos como unidad de patrimonio que sí se le ha advertido al señor, sí se le había brindado la información mediante informes indicándoles cuál es la normativa y asimismo ellos lo han demolido, obviamente se les va a iniciar los procesos correspondientes, ¿no? Y obviamente daño al patrimonio, se tiene diferentes causas que están especificadas en la normativa.
Julie, un ejemplo de lo que nos estaba explicando hace un ratito, puede ser esta casa que hay en plena esquina en las avenidas 20 de octubre y Belisario Salinas. La casa china. No, no, más arriba, en Más la arriba. Plaza Baró, en plena, hay una universidad. En plena esquina es la esquina de justo 20 de octubre y Sí. Belisario Salinas, que tiene la parte delante de la fachada. Un edificio antiguo, la Es fachada antigua. y atrás está el edificio grande de la universidad. Eso se puede hacer, eso es lo que nos está explicando, ¿verdad, Julie? Claro, en ese caso yo recuerdo cuando en los años 2000 más o menos ya estaba ese proyecto, ¿no? Eh, la normativa asumo que no era la que tenemos ahorita vigente, se estaba manejando otro tipo de normativa, pero ese es un tipo de proyectos donde han dejado solamente un vestigio de lo que era parte del muro. Tampoco es algo, bueno, personalmente, esta es una opinión muy personal como patrimonialista, no es algo que, no es un proyecto que se debería haber llevado de esa forma. No es lo más recomendable. Entonces, sí. Solamente han dejado un vestigio, nada más, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de preservar el patrimonio, para eso existen especialistas en la misma área, donde se llevan a cabo un análisis y un diagnóstico sobre las patologías que tiene un inmueble patrimonial, ¿no? Hay diferentes pasos para ejecutar este tipo de proyectos. Y para aquellos propietarios que no cuentan con los medios, por eso nosotros les brindamos el asesoramiento técnico para tal vez identificar cuáles son las patologías que tiene su inmueble y cuál sería la terapéutica, llamamos nosotros, para darle solución y poder preservar estos inmuebles. Y al mismo tiempo, el Colegio de Arquitectos tiene la Sociedad de Estudios Patrimoniales, que son llamados la CEPAC. Entonces, ahí tenemos profesionales con mucha experiencia y nosotros bajo esa lista autorizada de arquitectos que realmente cuentan con la experiencia, los propietarios pueden ir y brindar, contratarlos a ellos. Julie, uno siente envidia porque, por ejemplo, la capital, Sucre, está llena de viviendas patrimoniales, por lo menos en la parte central, no se ven edificios, ¿no? Sino tal vez en los patios, pero es una ciudad linda. ¿Qué han hecho ellos diferente a los paceños para preservar su patrimonio histórico? ¿Por qué en La Paz poco a poco se van terminando estas viviendas patrimoniales o estas casas patrimoniales? Yo creo que es un tema de difusión también a la población. Ellos tienen una normativa donde incluso prohíben cubrir los patios centrales, que es característico de los inmuebles patrimoniales, ¿no? Y es algo que todo lo contrario, aquí sí los cubrimos. Entonces ellos tienen incluso una normativa para el procedimiento de restauración específico, ¿no? Y la gente está enamorada de su patrimonio. Sí. Es algo que yo no veo aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Valoran su patrimonio. Y ellos, cuando uno va a Sucre, hasta saben la historia de cada inmueble patrimonial, que qué personaje vivía, es una magia, ¿no? En cambio, aquí en la ciudad de La Paz no sabemos a quién pertenecía un inmueble patrimonial, y lo que se está trabajando actualmente es de que nosotros podamos hacer una difusión justamente por tramos patrimoniales, por conjuntos patrimoniales que ya tenemos lógicamente establecidos y están bajo la norma, pero poder hacer una difusión mucho más grande a la población para que ellos conozcan y también lleguen a enamorarse de lo que es nuestro patrimonio. Ahora, hablando de Sopocachi, de la 20 de octubre, hace unos meses se ha derrumbado el edificio antiguo de la Casa China, así se llama, pero medio que conocimos de que estaba en trámites de la declaratoria de patrimonio. Al final, ¿era casa patrimonial la que se ha derrumbado para la construcción de ese edificio? ¿O qué catalogación tenía, Julie? De acuerdo a los antecedentes que tengo conocimiento, estaba como presunto, ¿no? Entonces, el proceso de declaratoria, tengo entendido que no ha cumplido sus plazos establecidos.
Julia, ahora uno tiene la idea, bien lo dice usted, no conocemos nuestras casas patrimoniales, ¿no? Sí. Acá en La Paz conocemos la casa de Murillo en la Jaén, creo que eso, y después nada más. Quería preguntarle, ¿dónde están ubicadas estas casas? En su mayoría deben estar por la Plaza Murillo, qué sé yo, pero vemos algunas, por ejemplo, en la Arce, de subida a la mano izquierda, podríamos decir. Hay lindas casas, Rubén, Sí. donde incluso está una facultad, creo, o algo de la Escuela Militar de Ingeniería, qué sé yo, pero en toda esa hilera hay casas muy lindas que tienen una arquitectura, uno lo puede ver a simple vista, diferente al resto, pero también hay otras, por ejemplo, por la calle Yampu, por donde están las mañaneras, Sí. qué sé yo. Hay también unas casas. ¿Por dónde están distribuidas nuestras casas patrimoniales, Julie? Hay algo bien característico de la ciudad de La Paz. En su mayoría, claro, lo que tenemos, la Catacora, por el Parque Riocinio, el Centro Histórico, parte de la Montes, hay una tipología de arquitectura, ¿no? Nos podemos encontrar algunas características coloniales, republicanas, neoclásicas, ¿no? Pero cuando ya nos vamos hacia Sopocachi, la arquitectura, a medida también del progreso que ha habido urbano Sí. en la ciudad de La Paz, ha ido cambiando. Entonces, ejemplos que tenemos en Sopocachi, tenemos diferentes estilos que son californianos, que son estilos que han venido con una tendencia americana. Tenemos algunas que son vernacular, que tienen alguna tendencia más alemana, que Sí. tienen estructuras de madera, ustedes han podido ver en Sí. algún sector de Sopocachi. Ujú. Son como cabañitas, ¿no? Ujú. Entonces, ya quedan cada vez pocas de ellas. Pero a diferencia con otros barrios, la zona de Sopocachi tiene una junta de vecinos que realmente ama y quiere preservar su patrimonio, ¿no? Entonces, son muy querendones de lo mismo. Entonces, ellos continuamente están atentos, ¿no? A este tipo de inmuebles. Si están por destruirse, qué sé yo, o está entrando una maquinaria, ellos en ese momento se ponen en contacto con el municipio o ellos mismos, ¿no? Presentan una carta, una denuncia, qué sé yo, de los inmuebles que estamos haciendo referencia. Entonces creo que también ahí está el apoyo social, como un control social de los vecinos que realmente quieren recuperar su patrimonio. Ahora, y es algo que, como les digo, se tiene que hacer una difusión. Y sería ahora, interesante que también que todos los barrios tengan esa conciencia, ¿no? Julie, tiene un estudio su unidad respecto de la tipología de las viviendas, ¿cierto? Ha habido influencia a lo largo de la historia de La Paz de distintas épocas, ¿no es cierto? En la época colonial seguramente se han hecho casas parecidas a las que había en España. En la época republicana ya tal vez casas que habían, no sé, en Inglaterra, porque hemos tenido una irrupción también de migraciones a lo largo de la historia. En la última época, en los 50, muchas viviendas con influencia americana, como dice Julie. Tenemos esa tipología, esa catalogación de estilos. Por ejemplo, la parte central tiene mucho del estilo barroco, ¿no? Tenemos esa catalogación en la alcaldía, en su unidad. Hay un estudio al que nosotros con mucho gusto podríamos ayudar a promover también. Claro que sí, se tienen las fichas de catalogación de los inmuebles patrimoniales. Entonces, ahí ya se tienen las características. La norma nos indica cuál es el procedimiento para hacer estas mismas. Hay una serie de indicadores que les dan el valor, ¿no? Entonces, para hacer un valor responsable de un inmueble patrimonial, se hace un análisis no solamente de la fachada porque tenga balcón, ¿no? No, lo que se hace un desarrollo de indicadores tanto urbano, histórico, cultural, tipológico, cuál ha sido su proceso constructivo, arquitectónico. Entonces, si realmente dentro de nuestros procedimientos que nosotros vemos que podemos trabajar con ellos, ¿no? Para hacer una identificación correcta.